Mi tía solía decir, con esa mirada profunda y cansada de quien ha visto demasiado, que la avaricia siempre cobra. Yo, joven, ambicioso y con el viento a favor, sonreía por dentro, pensando que esas eran solo las máximas de una generación que no entendía la verdadera danza del dinero. Pero el día que mis $2 millones entraron en mi cuenta bancaria, esa frase se convirtió no en un consejo, sino en la escalofriante sentencia final de mi propia vida. Y créanme, no exagero. Esta no es una historia sobre cómo la riqueza trae felicidad, sino sobre cómo la fortuna, especialmente una inesperada y desmedida, puede abrir la puerta a la auténtica maldad humana, incluyendo la mía propia. Quiero llevarlos de la mano a través de los eventos que me transformaron de un hombre de clase media, luchando por su hipoteca, a un paranoico aislado y, en última instancia, condenado por el mismo oro que juré me salvaría. Todo comenzó con un sobre lacrado, no con un billete de lotería ganador, ni con una herencia esperada. Fue un sobre olvidado en una caja de cartón en el ático de la vieja casa de mi abuelo, la que vendimos después de su fallecimiento. Mi abuelo, un hombre reservado, de pocas palabras, que pasó la mayor parte de su vida adulta como técnico de mantenimiento en una compañía de ferrocarriles. Nadie, absolutamente nadie en la familia, sospechaba que guardaba un secreto de tal magnitud. Dentro del sobre había un documento antiguo, amarillento y frágil, que certificaba la posesión de una pequeña, casi insignificante, parcela de tierra que había comprado en los años 40. La descripción era vaga: terreno colindante al arroyo San Miguel, cerca del cruce del viejo camino minero. Si se preguntan cómo algo tan simple se convirtió en una mina de oro, aquí viene la primera puñalada del destino. Décadas después de que mi abuelo comprara ese pedazo de suelo baldío, la fiebre del desarrollo inmobiliario golpeó la región con una ferocidad inaudita. El arroyo San Miguel se convirtió en la joya de la corona, un lago artificial rodeado de mansiones de lujo, campos de golf y el tipo de urbanizaciones privadas donde la seguridad es más estricta que la de un banco. ¿Y dónde estaba ese pequeño terreno colindante al arroyo? Justo en el único acceso que quedaba para expandir un proyecto de resort de 5 estrellas. Un vacío legal, un error catastral, una simple y monumental omisión que dejó mi pedazo de tierra como la llave maestra para un proyecto de cientos de millones de dólares. La constructora, una corporación con iniciales de acero y corazón de hielo, me contactó a través de sus abogados. Al principio fue una oferta cortés, casi una formalidad: $50,000. Una cifra que para mí, en ese momento, era el sueldo de un año. Casi acepto, casi firmo mi sentencia de tranquilidad. Pero había algo en la voz del abogado, esa inflexión de superioridad apenas disfrazada, que encendió una chispa de rebeldía y, sí, de avaricia en mi interior. Sentí que me estaban robando. Sentí que estaban subestimando mi inteligencia y el valor real de ese pedazo de fango. No, gracias, dije, y la frase salió con un temblor en la voz que no pude contener. El abogado sonrió, un gesto que parecía decir: «Qué gracioso es este hombre pobre jugando a ser duro». 3 días después, la oferta se duplicó, $100,000, y a partir de ahí, la negociación se convirtió en una guerra psicológica brutal. Me inundaron con llamadas, con amenazas sutiles sobre expropiación, con promesas de litigios interminables que me dejarían en la calle. Pero yo me mantuve firme. ¿Por qué? Porque había investigado. Había contratado a un abogado que, con una risa nerviosa, me confirmó la verdad. Ellos me necesitaban. Mi pedazo de tierra valía mucho más que cualquier cosa que pudieran ofrecerme de forma inicial. Era el obstáculo final, el único. Cuando la oferta llegó a $1 millón, mi esposa y yo lloramos abrazados en la cocina. El alivio, la libertad. Podríamos pagar todas nuestras deudas, asegurar la educación de nuestros hijos y vivir cómodamente por el resto de nuestros días. Dijimos que sí, estábamos a punto de aceptar, pero justo antes de firmar, recordé la risa del primer abogado y me detuve. Pensé, si ofrecen $1 millón tan fácilmente, ¿cuánto valdrá realmente para ellos? Fue un momento de quiebre. En ese instante, la necesidad se transformó en codicia pura. Pedí $2 millones.
Una cifra absurda, pensaba yo, que terminaría la negociación. Para mi sorpresa, la respuesta llegó en menos de 24 horas. Aceptaron. $2 millones. Limpios, libres de impuestos, depositados en mi cuenta en la mañana siguiente. El papel firmado, el apretón de manos forzado con el director ejecutivo de la corporación y luego el silencio ensordecedor de la transferencia bancaria. Mis $2 millones no llegaron con una fanfarria, sino con el sonido sordo de una puerta cerrándose. No era la puerta de la cárcel, sino la puerta de mi vida normal, la vida que yo conocía. Y una vez que el dinero estuvo allí, palpable, real, la frase de mi tía resonó en mi cabeza como un eco maligno. La avaricia siempre cobra. No me sentía libre, sino marcado. Me había convertido en un objetivo. Y la primera persona en notarlo no fue un extraño, sino mi propia familia. La presión que vino después no fue de abogados, sino de ojos envidiosos y sonrisas falsas, todas pidiendo un pedazo del pastel que, honestamente, ya no parecía tan dulce. La soledad comenzó entonces, envolviéndome como una mortaja de terciopelo. Había ganado, sí, pero el precio del premio aún estaba por calcularse. Y ese precio era altísimo. Un precio que prometo revelarles en los siguientes bloques. Una escalada de paranoia y traición que ni siquiera la mejor película de suspense podría imaginar. Esto es solo el comienzo. Prepárense para la caída. El dinero es un imán, pero no atrae lo que crees. No atrae la felicidad, ni la tranquilidad, ni siquiera el respeto. Atrae la atención. Y la atención, cuando se traduce en $2 millones, es una forma muy específica de depredación. La primera ola fue la de los inversores, amigos de la infancia que aparecieron de repente con ideas de negocios infalibles que requerían una pequeña participación para empezar. Primos lejanos que juraban haber encontrado la oportunidad de su vida en una oscura criptomoneda o en la venta de máquinas expendedoras de dudosa procedencia. Cada conversación social, cada llamada telefónica, cada encuentro casual se convertía en una emboscada financiera. Mis oídos se acostumbraron al sonido de las frases que empezaban con «solo necesito un préstamo» y terminaban con la promesa de duplicar mi capital en meses. Promesas vacías que resonaban con la desesperación y la envidia. Recuerdo a mi primo Carlos. Siempre fue un hombre trabajador, pero siempre un poco corto de dinero. Me llamó una noche, con una voz temblorosa, pidiendo $100,000. No era para un negocio, ni para una inversión, sino para cubrir una deuda de juego que, según me dijo, estaba poniendo en riesgo a su familia. La verdad se retorcía en su garganta. Yo le dije que sí, en parte por un antiguo afecto, pero sobre todo para comprar mi paz. Un error monumental. La noticia de que había prestado $100,000 a Carlos se esparció por el árbol genealógico más rápido que un incendio forestal. Y lo que vino después fue una avalancha. Mi hermana, que nunca había solicitado nada, de repente necesitó una cirugía estética que no era urgente, pero que mejoraría su calidad de vida. Mi suegra, que siempre había sido crítica con mi situación económica, me exigió, con una cara de absoluta autoridad moral, que invirtiera en el negocio de su sobrino, porque familia es familia. Y mi propio padre, el mismo hombre que me enseñó el valor del trabajo duro y el ahorro, sugirió, con una mirada de decepción, que debería comprarle un auto nuevo, porque el suyo ya no era seguro. Me vi envuelto en un remolino de resentimiento. Cada negativa mía era recibida con un silencio helado, con miradas de traición. El amor incondicional que creía que existía en mi familia se reveló como una transacción condicional, y la condición era mi riqueza. La peor parte fue la relación con mi esposa, Laura. Al principio, estábamos unidos contra el mundo, soñando con la libertad que el dinero nos traería. Pero el dinero tiene una forma sutil de corroer los cimientos. Ella quería una casa más grande, una que gritara éxito. Yo, en cambio, quería un búnker, un lugar donde escondernos de la mirada juzgadora de los demás. Ella quería gastar, yo quería preservar. La confianza se evaporó. Yo empecé a mentir sobre dónde guardaba el dinero, abriendo cuentas secretas que ni ella conocía, porque la paranoia me susurraba que si mi propia familia me traicionaba, ella también podría hacerlo.
aunque el pensamiento me doliera en el alma. Una noche, Laura organizó una cena para celebrar nuestro golpe de suerte. Éramos solo nosotros y una pareja de amigos cercanos, los García. Siempre confiamos en ellos, o eso pensábamos. A mitad de la cena, mientras el vino fluía, la esposa de García, Elena, hizo un comentario que me heló la sangre. Hablando de un viaje, dijo: «Deberían ir. Con lo bien que les va ahora con el resort, tienen que disfrutar». Me tensé. Nadie fuera de la constructora, mi abogado y mi esposa, sabía la naturaleza exacta del trato. Había sido muy específico con mi familia, diciendo simplemente que había vendido un viejo terreno. La mención del resort fue un puñal. Le pregunté a Laura más tarde, con la voz apenas audible por la ira contenida: «¿Quién le dijo a Elena lo del resort?». Ella se encogió de hombros, con una inocencia forzada. «Tal vez lo mencioné al pasar, cariño. ¿Qué importa? Son nuestros amigos». Pero sí importaba. Importaba porque el secretismo era mi única defensa. Importaba porque esa información era la mecha que encendería la bomba de la envidia a una escala mayor. A partir de ese momento, mi vida se transformó en una vigilancia constante. Instalé cámaras de seguridad en mi casa, cambié la cerradura de mi oficina personal y, lo peor de todo, comencé a ver a Laura, a mi propia esposa, con ojos de sospecha. ¿Había sido ella la que había filtrado la información? Tal vez no por malicia, sino por la simple vanidad de mostrar su nueva posición social. El dinero no solo me hizo rico, me hizo mezquino, desconfiado y cruel con las personas que más amaba. La avaricia no solo cobra a través de los demás, sino a través de la destrucción interna de la paz mental. La casa se convirtió en una jaula de oro, y yo era el pájaro aterrado. No podía dormir. Me despertaba a mitad de la noche, comprobando la caja fuerte, el estado de mis cuentas. La alegría inicial se había transformado en una pesada carga. Mis $2 millones eran ahora una diana brillante en mi espalda, y yo estaba solo, completamente solo, en el centro del campo de tiro. Y la sentencia final, la que mi tía predijo, estaba a punto de ejecutarse, de una forma que involucraba traición, mentiras y un desenlace que cambiaría mi vida para siempre. Como les contaré en el siguiente bloque, la caída, mis amigos, estaba resultando mucho más larga de lo que imaginé. La paranoia es el impuesto más alto que cobra la riqueza injustificada. Y yo lo pagaba a plazos diarios, con intereses compuestos de insomnio y migrañas. Después de la cena con los García, mi desconfianza hacia Laura creció hasta convertirse en un cáncer silencioso en nuestro matrimonio. Me negué a hablar de dinero, respondía con evasivas a preguntas sencillas sobre nuestro futuro y en un acto de verdadera estupidez avariciosa, comencé a ocultar extractos bancarios y documentos importantes. Ella lo notó, por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? La persona con la que había compartido cada detalle de su vida se había convertido en un ermitaño financiero. Las discusiones se volvieron frecuentes, silenciadas por la noche, y siempre giraban en torno a la misma pregunta: ¿por qué me ocultas las cosas? Yo no podía responder. No podía decirle que le tenía miedo, que el dinero había desdibujado las líneas entre el amor y la conveniencia, y que ya no sabía si ella me veía a mí, a su esposo o solo al guardián de la caja fuerte. Un evento insignificante escaló la situación a un punto de no retorno. Necesitaba transferir una suma considerable a una cuenta de inversión offshore que había abierto en secreto, un refugio que, creía yo, estaba a salvo de las garras de mi familia. El problema era la clave de acceso, una clave que yo había escrito en un pedazo de papel y guardado dentro de un libro de tapas duras, un viejo tomo de historia que nadie en casa, salvo yo, tocaría, o eso creía. Fui a buscarlo, el corazón latiéndome con la furia anticipada de la transferencia, y el papel no estaba allí. El pánico me golpeó con la fuerza de un tren de carga. No se trataba solo de la clave, sino de la violación de mi santuario secreto. Recorrí la casa de arriba abajo, buscando, sudando, sintiendo cómo el aire se volvía denso con mi desesperación. Laura me encontró en el estudio, con los libros esparcidos por el suelo, y me preguntó qué demonios estaba haciendo. Mi respuesta fue un error fatal. La acusé. La acusé directamente de haber tomado el papel, de buscar mis claves, de estar conspirando para robarme.
Las palabras salieron de mi boca como proyectiles, cargadas con toda la frustración y la paranoia acumulada. Ella no gritó, no lloró. Su respuesta fue un silencio frío, más cortante que cualquier grito. Si crees eso de mí, si realmente crees que soy capaz de robarte después de 15 años de matrimonio, entonces no tenemos nada que hacer aquí. Y se fue. Se fue a casa de su hermana esa misma noche, y la casa se sintió inmensamente vacía, pero a la vez, extrañamente, peligrosamente, expuesta. La brecha se había abierto, y en ese vacío, la avaricia encontró un nuevo cómplice: la soledad. En mi aislamiento, comencé a buscar un culpable externo para mi desgracia. No era el dinero, no era mi codicia, debía ser la gente que quería quitármelo. Contraté a una empresa de seguridad para instalar un sistema de vigilancia de circuito cerrado, no solo alrededor de la casa, sino dentro de ella. 16 cámaras, vigilando cada rincón, cada entrada, cada ventana. Pasaba horas viendo las grabaciones, buscando sombras, movimientos extraños, confirmación de mi teoría de que alguien me estaba acechando. Me convertí en un recluso digital. Mi única compañía eran las pantallas que mostraban una vida que ya no me pertenecía. El colmo de la paranoia llegó con la aparición de la figura misteriosa. Una tarde, mientras revisaba las imágenes de la cámara que apuntaba al buzón de correo, vi una silueta. Un hombre, con el rostro oculto por una gorra y gafas de sol, dejó un sobre y se alejó rápidamente. No era el cartero. Era diferente. Mi corazón dio un vuelco. Esto era la prueba de que me estaban vigilando. Abrí el sobre con manos temblorosas. No contenía amenazas de muerte ni exigencias de rescate. Solo había una foto antigua y borrosa de mi abuelo, el mismo que me había legado el terreno. Debajo, con una caligrafía pulcra y anónima, una sola frase escrita a mano. Él sabía lo que hacía. Ahora tú pagas el precio. Esa simple frase desató una nueva espiral de terror. ¿Qué sabía mi abuelo? ¿Había algo turbio en la adquisición de ese terreno? ¿Había alguien más que tenía derecho a ese dinero? ¿Alguien que había permanecido oculto hasta que el resplandor de los 2 millones lo sacó a la luz? Me di cuenta de que mi abuelo no solo me había dejado una fortuna, sino también un misterio, o tal vez un castigo. Mis 2 millones de dólares no eran una bendición, sino una maldición que se extendía desde el pasado. La foto y el mensaje eran un recordatorio escalofriante de que la historia de la avaricia es cíclica y que lo que uno siembra, otro lo cosecha, y a menudo es una cosecha amarga. Esta revelación me llevó a investigar la vida oculta de mi abuelo, una búsqueda desesperada por la verdad que me conduciría directamente a la verdadera trampa. El mecanismo final de la sentencia, la parte más oscura y sorprendente de esta historia, que revelaré en el próximo bloque. El juego apenas estaba comenzando. La foto del abuelo se convirtió en mi obsesión. Era la única pista tangible de que mi problema no se limitaba a la envidia de mis parientes, sino que tenía raíces profundas, enterradas en el pasado. Me encerré en el estudio, ignorando las llamadas de mi abogado y las de Laura, sumergiéndome en los polvorientos archivos de mi familia. Revisé viejas cartas, diarios y documentos legales de hace más de 70 años. El abuelo, ese hombre tranquilo y predecible, parecía haber llevado una doble vida. El primer indicio significativo apareció en un pequeño cuaderno de tapas de cuero, que supuse era un libro de contabilidad. Estaba lleno de entradas crípticas, números y nombres. Entre ellos, el nombre que se repetía era M. Ramos. Junto a ese nombre, había una serie de fechas que coincidían con la compra del terreno y una anotación particularmente perturbadora. 50-50, el trato, silencio. ¿Quién era M. Ramos? Y más importante, ¿qué significaba ese 50-50? La escritura era del abuelo. La implicación era clara. El terreno que yo había vendido por 2 millones de dólares y que había provocado mi ruina emocional podría no haber sido completamente suyo. El abuelo, en algún momento, había hecho un trato, una sociedad oculta, y mi fortuna era solo la mitad de lo que realmente se debía. El pánico se transformó en una fría determinación. Tenía que encontrar a M.
Ramos o a sus descendientes antes de que ellos me encontraran a mí. Mi búsqueda comenzó en los registros de la ciudad, un laberinto de archivos municipales y censos de la época. Después de días de frustrante trabajo detectivesco, logré localizar un rastro débil. Un tal Manuel Ramos, que había sido socio del abuelo en una pequeña empresa de transporte de corta duración y que, casualmente, vivía cerca de la zona del arroyo San Miguel en el momento de la compra del terreno. Manuel Ramos había fallecido hacía 20 años, pero la información esencial era su último domicilio y, lo más crucial, el nombre de su única hija viva, Alicia Ramos. Conseguí la dirección de Alicia. Era una casa modesta en un barrio tranquilo, el tipo de lugar donde la vida transcurre sin grandes sobresaltos, a años luz de la mansión que yo estaba pensando comprar con mi dinero maldito. Me armé de valor, preparé mi historia de antiguo amigo de la familia buscando reconectar y me dirigí hacia allí, sintiendo el peso de los $2 millones como una carga física sobre mis hombros. Alicia Ramos era una mujer mayor, de ojos amables y manos trabajadoras. Me recibió con cautela. Empecé a hablar de mi abuelo, de los viejos tiempos, de cómo la gente se ayudaba. Ella se mantuvo reservada, pero algo en su mirada se iluminó cuando mencioné el arroyo San Miguel. Le mostré la foto que recibí y ella palideció. Mi padre siempre supo que ese terreno valdría algo algún día, me dijo con voz baja. Le pregunté directamente por el trato del 50-50. Alicia no dudó. Sacó de un cajón una caja de metal gastada y extrajo un papel idéntico al que yo tenía, pero con una diferencia clave: una firma. La firma de mi abuelo y la de su padre, Manuel Ramos, y un simple acuerdo redactado a mano. El beneficio de la venta futura del terreno del arroyo San Miguel será dividido en partes iguales entre los herederos de ambos firmantes. Mi corazón se hundió hasta el estómago. La frase de mi tía, "La avaricia siempre cobra", se materializó en ese momento. Mis $2 millones no eran míos, eran $1 millón mío y $1 millón de Alicia. Y yo, en mi avaricia y paranoia, ni siquiera había considerado compartir una miseria de esa fortuna. Había disfrutado y sufrido por el total. Le expliqué, con la voz quebrándose, lo que había sucedido: la venta, la cantidad, mi silencio. Le ofrecí su millón, de inmediato, sin rodeos, suplicando su comprensión. La respuesta de Alicia fue lo que no esperaba. Ella me miró con una profunda tristeza, no con ira. «No necesito su dinero», me dijo. «Mi padre no me crió para vivir de las deudas de los demás. Y mi padre me dejó algo mucho más valioso: la paz. El dinero es una cosa fea, un veneno. El mensaje que te envié no era para reclamar la parte de mi padre. Era para que supieras que la avaricia de tu abuelo ya le cobró a él, y te está cobrando a ti ahora. Yo no seré parte de esa maldición». El mensaje. Ella había sido la figura misteriosa, no para robarme, sino para advertirme. Pero su advertencia llegó demasiado tarde, porque el destino, o la avaricia, ya había preparado la trampa final para mí, la que se cerró justo cuando intentaba pagar mi deuda moral. Y esa trampa, que implicaba a Laura y a mi propia desesperación, es el escalofriante clímax de esta historia, que revelaré en el siguiente bloque. La revelación de Alicia fue un golpe demoledor, pero no en la forma que uno esperaría. No sentí rabia por perder $1 millón, sentí una punzada de alivio moral. Había una deuda real que pagar, un fantasma del pasado que podía apaciguar. No obstante, el terror se mantuvo, porque la frase de Alicia, «yo no seré parte de esa maldición», me hizo entender que la trampa no era el dinero de Manuel Ramos, sino el destino que la avaricia había tejido para mí. El verdadero castigo aún estaba pendiente. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. La casa estaba vacía. Laura seguía en casa de su hermana. La paranoia había cedido ante el arrepentimiento y por primera vez en meses sentí un deseo genuino de recuperarla, de confesar mis fallos, de desprenderme de la maldición del dinero. Decidí que vendería la casa, devolvería el millón a Alicia, aunque ella lo rechazara. Yo lo pondría en un fideicomiso para sus nietos y usaría el millón restante para vivir una vida modesta, sin ostentaciones, tratando de salvar mi matrimonio. Tomé el teléfono y llamé a Laura. Le rogué que viniera a casa.
que me diera una oportunidad para explicarle todo, la paranoia, el secreto del abuelo, mi miedo. Ella aceptó venir a la mañana siguiente para hablar. Sentí una pequeña chispa de esperanza. La noche cayó, pero no busqué el sueño. En lugar de eso, me senté frente a las pantallas de vigilancia, ahora no buscando intrusos, sino buscando una especie de penitencia visual, revisando cada día que me había transformado. Fue entonces cuando la vi, en la grabación de la cámara de la sala de estar de hacía 3 días. Laura. La imagen me mostró a Laura en el estudio la noche en que la acusé de robar la clave. Ella no estaba buscando el papel como yo había asumido. Estaba de espaldas a la cámara, rebuscando en un cajón. Luego se giró. En su mano no sostenía el papel con la clave, sino algo mucho más pequeño y brillante, una memoria USB. La guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón y salió de la habitación con una expresión de triunfo que, al verla en retrospectiva, era inconfundible. Mi corazón se detuvo. Esa memoria USB contenía las copias de seguridad de mi cuenta de inversión offshore, la que había abierto en secreto. Contenía los códigos de acceso de emergencia, los detalles de todas mis transacciones recientes, la prueba de la existencia de mi fortuna oculta. Había hecho esas copias como un acto de paranoia, un seguro por si mi computadora principal fallaba. Y Laura lo había encontrado. No lo había robado antes, sino justo después de que la acusé, mientras me había vuelto loco buscando el papel de la clave. Ella no era una ladrona, era una mujer herida que, después de ser acusada injustamente, decidió tomar medidas drásticas por si acaso la locura de su marido escalaba. Pero no fue solo eso. Lo que vi a continuación me hizo caer de la silla. Revisé la grabación del día anterior. Después de que Laura se fuera, entró un coche desconocido en la entrada, un sedán oscuro. De él salió un hombre. No era un desconocido, era mi abogado, el mismo hombre que me había guiado a través de la venta del terreno, el mismo hombre en el que había confiado mi vida financiera. Él y Laura se encontraron brevemente en el jardín. No se abrazaron, no se besaron. Tuvieron una conversación corta, intensa, y al final de la conversación, Laura le entregó la memoria USB. Mi abogado la tomó, la guardó en su maletín con una sonrisa fría y se fue. La avaricia no cobra sola, se alía con la traición. Mi propia esposa y mi abogado, confabulados. No era una conspiración para robarme el dinero de la venta, sino para tomar control de mis inversiones secretas, mis refugios offshore. Ellos habían visto mi paranoia crecer, vieron cómo me aislaba, cómo la acusé injustamente, y entendieron que yo era un blanco fácil, un hombre a punto de colapsar. La USB era su prueba, su llave para acceder a todo. La verdad era inmensa y escalofriante. Mi esposa, sintiéndose traicionada y desconfiada de mi creciente locura, había consultado a mi abogado. El abogado, viendo la oportunidad de una fortuna, había envenenado la relación aún más, aconsejándole que asegurara su futuro con la información que tenía. La acusación que yo lancé contra Laura esa noche no fue la causa de la traición. Fue el catalizador que les dio la excusa perfecta para ejecutar su plan, usando la paranoia que mi avaricia había creado. El amanecer llegó, pero no trajo claridad, sino una certeza gélida, la sentencia final. $2 millones habían comprado la destrucción de mi matrimonio, la traición de mi aliado y la revelación de que el castigo por la avaricia no es la pérdida de dinero, sino la pérdida de todo lo que valoras. Laura venía a casa para hablar, pero yo sabía que ella venía para ver cómo le había ido a su cómplice, el abogado, con la USB, y yo no podía permitirlo. El último acto de esta tragedia, la forma en que decidí terminar con la maldición y cerrar el círculo de la avaricia, es la parte que les contaré en el bloque final. Laura llegó a las 10 en punto. El sol de la mañana entraba por las ventanas, iluminando el polvo y el caos que se había apoderado de nuestra casa, un reflejo de mi propia mente. Ella parecía tranquila, incluso serena, una actuación que no había notado hasta ver la verdad grabada en video. Yo la recibí en la puerta con una calma que no sentía, la calma artificial de un hombre que ha perdido todo y que por fin tiene un plan. Necesitamos hablar, dije, y la invité a pasar a la sala de estar,
lejos de las pantallas de vigilancia, que ahora eran mi única fuente de verdad. Ella asintió, tomando asiento en el sofá, con una postura formal, como si estuviera en una reunión de negocios y no en la casa que compartimos por años. La frialdad de su actitud confirmó mis peores temores. Ella no venía a reconciliarse. Venía a asegurarse de que el camino estuviera despejado para la ejecución de su plan con el abogado. Comencé a hablar, pero no de la traición, sino del dinero. Le conté la historia del abuelo y Manuel Ramos, la deuda de $1 millón. Le expliqué cómo la avaricia había corrompido mi juicio, cómo había arruinado nuestro matrimonio y cómo, por fin, quería librarme de esa carga. Le dije que quería entregarle el $1 millón de Alicia, renunciar a la casa y empezar de nuevo, solo con nuestro $1 millón restante, si ella me lo permitía. Ella escuchó en silencio, y por un momento vi un destello de arrepentimiento en sus ojos, o tal vez solo fue la luz. Pero luego la frialdad regresó. «Es una gran historia», me dijo, «pero has estado actuando como un loco. Necesitas ayuda. Y en cuanto a nuestro futuro, he estado pensando que lo mejor es que dividamos las cosas de una manera justa y sigamos caminos separados». La palabra justa era una burla cruel, viniendo de alguien que acababa de entregar mis activos secretos a un abogado sin escrúpulos. Fue entonces cuando puse la trampa final. «Tienes razón», le dije, bajando la voz. «He estado paranoico y actué mal al esconder información. Pero quiero que sepas que, incluso en mi locura, fui inteligente. El dinero de las cuentas offshore que tanto te preocupan, el que cree el abogado que tiene controlado, ese dinero está a salvo. Es una cuenta espejo, una que usé como señuelo. El dinero real, el grueso de mi fortuna, se transfirió hace 3 días a una cuenta bancaria física, en una pequeña caja fuerte en esta casa, con mi firma y la clave que perdí y que acabo de encontrar. Mentí. Mentí con una convicción que solo la desesperación puede dar. No había ninguna cuenta espejo, ni una caja fuerte en la casa con mi fortuna restante. Pero la mentira se sintió real. Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente y la serenidad se desvanecía. La avaricia que ella había adquirido de mí se encendió en su mirada. «¿Dónde está esa caja fuerte?», preguntó, y su voz tembló de nuevo, no por el dolor, sino por la codicia. «No te lo diré», respondí, «pero si estás dispuesta a quedarte, a trabajar conmigo para salvar lo que queda, haremos un trato. Yo te doy la clave ahora y tú me das una semana para recomponer las cosas». Ella dudó. Por un momento, su avaricia luchó contra la cautela, pero la cifra imaginaria de esa fortuna, que el abogado ya creía tener, la empujó. «Acepto», dijo, con una respiración profunda. Pero yo ya no confiaba en ella, ni en mí mismo. Sabía que, tan pronto como tuviera la clave, la entregaría al abogado. Así que saqué el papel que había encontrado con la clave. No era la clave de la cuenta offshore, sino la clave de mi sistema de vigilancia. «Toma, esta es mi señal de confianza», dije, entregándosela. Ella la tomó con avidez. «¿Y ahora qué?». «Ahora me das 1 hora. Necesito ir al banco a mover algunos documentos. Vuelvo enseguida. Y luego hablamos con calma», le dije. Me levanté y salí de la casa. No fui al banco. Fui a la casa de Alicia Ramos. Le transferí inmediatamente el $1 millón que le correspondía, con una nota de disculpa y agradecimiento por su lección. Luego llamé a mi abogado. Le envié una carta lacónica despidiéndolo y advirtiéndole que cualquier intento de acceder a mis cuentas resultaría en una demanda penal por fraude, ya que yo había cambiado todas las contraseñas. Regresé a casa 2 horas después. Laura no estaba. Había desaparecido, llevándose con ella el papel que yo le había dado, probablemente para compartirlo con el abogado. Sabía que, al descubrir que la clave era inútil, entendería la jugada. Pero la avaricia ya había cobrado su precio final. Yo había perdido mi matrimonio, mi tranquilidad y mi fe en el ser humano. Pero había salvado mi alma al pagar la deuda del pasado y al desprenderme de la maldición. Mis $2 millones no me trajeron la felicidad, sino la condena. La sentencia se ejecutó, no con un castigo externo, sino con la destrucción interna de mi vida. Y la frase de mi tía, «La avaricia siempre cobra», ya no era una advertencia,
sino la verdad absoluta que ahora, un hombre solo y libre de cadenas de oro, finalmente entendía.